es importante de los que le pedí leer es esto, es este archivo, que quiero repasar el principio con ustedes. Diagramas de caso de uso, la guía, ¿no? Esto está guardado en material de estudio adicional, es el número 4. Vamos a ver algunos conceptos de acá. No sé si se ve bien, si amplío más. ¿Se ve mejor ahí? Sí, se ve, profe. Perfecto, a ver si puedo minimizar acá. Bien, para que no moleste. Bueno, uno menos vamos. Bueno, a ver, ¿qué temas que hablamos? Pero ahora vamos a ver como una lista. Los casos de uso permiten capturar y modelar requerimientos funcionales de un sistema. Eso ya lo hablamos, es funcionalidad del sistema. Funcionalidades de afuera, ¿no? O sea, en general, o sea, pero también puede ser que un caso de uso interno dispare a otro, que no tenga un actor que lo dispare, que sea disparado por otro caso de uso. La especificación para esta herramienta se encuentra dentro del UML. Es uno de los gráficos del UML, ¿no? Aunque UML se basa en conceptos de diseño orientado a objetos, los casos de uso pueden utilizarse para modelar requerimientos de cualquier sistema. Bien. O sea, requerimiento de cualquier sistema se refiere acá a que no necesariamente tiene que estar orientado a objetos en nuestro sistema, ¿no? O sea, lo que pasa que, bueno, que como dijimos, cierta forma, el UML está muy asociado a la orientación a objetos, ¿no? Siempre que el mismo interactúe con entidades externas, posee entradas y salidas definidas. Bien. Los casos de uso pueden utilizarse para modelar requerimientos de cualquier sistema, siempre que el mismo interactúe con entidades externas y posea entradas y salidas definidas. Bueno, eso hay que verlo, o sea, está bien. Ustedes lo leyeron. Si tienen consultas de lo que vamos viendo, me avisan, o trabamos y paramos ahí. La característica diferencial respecto a otras herramientas de captura de requerimientos es que las funciones del sistema, o sea, también puede decir es parte de funcional del sistema, funciones del sistema, los casos de uso, se describen desde el punto de vista del usuario, actor. Esto implica utilizar vocabulario del dominio. O sea, vocabulario del dominio era lo que habíamos hablado, que es que el dominio es el negocio, es cómo habla la gente del negocio, ¿no? Si nosotros tenemos que intentar utilizar el vocabulario cuando lo creamos, que tienen ellos. O sea, una empresa de finanzas, una fintech, va a tener un vocabulario distinto a un banco, no sé, o sea, va a tener un vocabulario distinto a un sector contable de una empresa, ¿no? Cada sector de cada empresa, cada stakeholder, mejor dicho, asociándolo a lo que hablamos, tiene su vocabulario, ¿no? Que está relacionado a su negocio. El negocio es el negocio de la empresa. Cómo funciona la empresa, ese es el tema. Nosotros, lógicamente, cuando vamos a diseñar el sistema, no tenemos que aprender todo el negocio de la empresa, pero sí todo el negocio que esté en el dominio del sistema que vamos a hacer, o en el alcance del sistema que vamos a hacer, ¿no? Para eso les comentaba que, bueno, nosotros volvemos a repasar metodología de sistema 1, 2, 3, o ingeniería de requerimientos o ingeniería de software, son materias, son distintos nombres de la misma materia, que son la columna vertebral del analista de sistemas. Y el analista de sistemas puede ser un consultor funcional tecnológico, ¿no? O sea, porque después puede haber consultores funcionales que son los que saben del negocio, que no son tecnológicos. No saben programar, no saben analizar, saben del negocio. Saben leer balances de esa empresa, estados contables de esa empresa, balance de estados contables, saben leer, qué sé yo, información financiera de la empresa, ¿no? Esos son, si el proyecto es muy grande, a nosotros nos asignan, cuando hagan la entrevista con el usuario o los requerimientos, asignan a un consultor funcional o analista funcional que él sabe mucho del negocio, es su especialidad. Generalmente, licenciados en administración de empresa, contadores, expertos en finanzas, etcétera, ¿no? Si hablamos de sistemas relacionados a lo contable, a lo financiero. Cualquier comportamiento del sistema no relevante a los actores debe incluirse en el modelo. Si ustedes analizan que el sistema, en este caso, el modelo sería el estado inicial de casos de uso, ¿no? Cuando cualquier comportamiento del sistema no relevante a los actores, porque puede haber
casos de uso que no son disparados por un actor, que están internos en el sistema y que son disparados por otro caso de uso. Lo que no puede haber es que el caso de uso no tenga nadie que lo dispare, ¿no? Eso es, alguien lo tiene que ejecutar, ¿no? Alguien tiene que disparar el método, que generalmente el caso de uso está asociado a un método, ¿no? Tal vez tenga varios métodos, hay que ver, pero en general está asociado a un método. Los casos de uso de un sistema se representan a través de diagramas de caso de uso y especificaciones de caso de uso. El diagrama de caso de uso es el diagrama gráfico, ¿no? Y la especificación es escrita, es un detalle escrito del caso de uso. El gráfico no lo puede mostrar. Entonces, acá tenemos un ejemplo de un sistema. En general, en un rectángulo, en un diagrama de caso de uso, se pone un rectángulo para identificar lo que está dentro del sistema y lo que está afuera. El rectángulo que está acá, no sé si lo ven bien con mi cursor, ¿lo llegan a ver? Sí, profe, se ve. Bien, se le coloca el nombre del sistema, es el sistema. Los casos de uso van a estar adentro del sistema, afuera van a estar los actores. Los actores pueden tener relaciones entre sí. O sea, acá lo que tenemos es que un vendedor, hay una relación de... hay cierta relación como si fuera una herencia acá entre el supervisor y el vendedor. O sea, como diciendo que el supervisor es un tipo de vendedor más avanzado. Es el supervisor de ventas, digamos. Acá está identificando actores, pero fíjense que los dos disparan con esta relación a un caso de uso. Acá lo que está diciendo que estos dos disparan o emitir orden o ingresar pago, ¿no? Y hay un caso de uso que es el cliente, que también dispara a emitir orden. Acá hay una relación interna, hay un caso de uso que puede o no disparar casos de usos internos al sistema, con una relación que son distintas relaciones. Uno lo extiende y otro lo usa. Hay una de estas, que ahora la vamos a leer bien en detalle, una de estas que sí o sí lo tiene que disparar y hay otra que es opcional, que lo puede o no disparar. Ese es el tema. O sea, tal vez el vendedor en emitir orden puede o no disparar agregar producto. O tal vez sí lo debe disparar, ¿no? Y esto sería más una herencia. O sea, yo voy a ingresar el pago, pero ¿cómo voy a pagar? ¿Voy a pagar en efectivo o voy a pagar con tarjeta? Si yo pago con tarjeta, disparo a un actor que es un sistema externo, que es Mercado Pago, el sistema de tarjetas del banco. No sé si se ve. ¿Lo vieron bien? Sí, sí. Sí, profe, hablar. Entonces, yo lo que voy detectando acá es quiénes son los actores, sistemas externos o APIs externas, quiénes son los actores humanos que van relacionados a un sector de la empresa que interactúa con el sistema, ¿no? Pero bueno, acá podría pasar que el supervisor, si bien extiende al vendedor, podría ejecutar otros casos de uso distintos, ¿no? Que tengan un nivel de permiso superior, que acá no está identificado. Profe, consulta. Sí, sí. En la parte de más arriba, cuando dice emitir orden, Sí. cuando consulta el catálogo no se puede agregar un producto. Eso es una duda. Sí, acá en realidad Entender. habría que ver a qué se refiere, pero acá parecería que estos dos casos de uso lo tienen que implementar sí o sí, porque para emitir una orden tiene que consultar el Claro, catálogo de productos y sí o sí tiene que agregar un producto a la orden. claro. Parecería como que los dos, pero estas relaciones cambian. Una relación de uso y una relación de extensión, hay una que es opcional. Ahora vamos a ver bien cuál es. Pero, ¿cómo se llama? Parecería que en este caso tiene que ejecutar los dos para poder emitir una orden. Ese es Bien, el tema. ahí Lo está. que pasa es que tal vez estamos viendo nada más una parte, ¿no? O sea, acá no estamos diciendo que el sistema está completo. O sea, esto es una parte, muy chiquitita. Tal vez no está completo el sistema, ¿no? O sea, es cuando nosotros empezamos a analizar nuestro sistema, tenemos que detectar las clases y paralelamente tenemos que detectar las operaciones que hacemos contra el sistema o con nuestro sistema hace contra otro sistema, en este caso el de la tarjeta, ¿no? Y tenemos que identificar qué operaciones son. Pero bueno, eso no quiere decir que de primera identifiquemos todas las operaciones o que tengamos que especificar todas, ¿no? O sea, hay operaciones que tal vez no son relevantes. A nosotros nos interesan las más significativas. O sea, una VM de ingresar productos al catálogo tal vez no nos interesa. Habría que ver si es significativo o no, ¿no? Ese es el tema.
porque si no, lógicamente, demandaría mucho tiempo especificarlo y tal vez no sería necesario. Vamos a seguir viendo. Bueno, ¿qué componentes tenemos acá? El recuadro es el nombre es el sistema. El cuadro indica el alcance del sistema. Cuál es nuestro alcance y qué está fuera del sistema, ¿no? Por eso el sistema de pago con tarjeta Mercado Pago está fuera, no es parte interna de nuestro sistema. Sistema puede referirse a un subsistema o módulo. O sea, esto podría ser sistema de compras, pero podría ser un módulo o un paquete del sistema, ¿no? Una parte chiquita. No necesariamente voy a hacer un gráfico de todo el sistema completo. Dentro del cuadro se ubican los casos de uso y fuera del cuadro se ubican los actores, como vemos. Opcionalmente puede incluirse una descripción del sistema en la documentación. Bueno, eso es una aclaración. Nosotros, lo que sí, como les comentaba, cada gráfico en la terminología de UML es un artefacto. El dibujo de... Sí. Tomé lista. Maya Menardi. Sí, profe, disculpe, se me fue el wifi. Esperen que, a ver, vengo. Maya Menardi. Ahí está. Ahí te guardo. Muchas gracias, profe. Por favor, sí, porque el tema que tenemos es que si una vez que termina la clase, no sé si hay 15 o 20 minutos, hay un tiempo finito antes de que esto no se puede modificar más. Perdón, profe, te iba a decir yo, sí, no sé si no me acuerdo si dije presente. Ponce, Janina. No te escuché, perdón. Que si se podía fijar también el mío. Ah, dale, sí, por favor. Por favor, perdón. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Ponce, Janina. Ah, sí, te había llamado. Sí, Janina. Acá. Ah, sé que justo me levanté. Gracias. Ah, perfecto. Dale, ahí está. Listo. Sí, si alguno más o cuéntanle a los demás si dio el presente para que este lo pueda dar, ¿no? Bien, esto no se tiene un tiempo, que ahora no recuerdo, 20 minutos, media hora después de la clase ya no se puede modificar. Ese es el tema. Esperen que vuelvo a donde estábamos. Ah, sí, ahí estaba antes de que, sí, estaba comentando. Cada gráfico, cada icono, el icono de una elipse es un caso de uso, ¿no? El icono de una persona es del actor, ¿no? Cada icono, podemos decir, que utilizamos en el gráfico es un artefacto. Nosotros podemos agregar notas acá. Si fuera algo muy importante, podemos poner una nota. La nota es otro artefacto. Puede llevar notas, el caso de uso. Pero bueno, en la terminología de UML, todo icono es un artefacto. Así lo llama. Después, ese artefacto es un caso de uso, ese artefacto es un actor, es una cosa así. Por eso van a ver que en algún lado leen y habla de artefactos. Bueno, habla de iconos, o sea, de gráficos, ¿no? Pero de iconos más que nada. Bien, volvemos. Opcionalmente puede incluirse una descripción. Esto en la documentación, bueno, la documentación, el caso de uso lleva una documentación escrita, no solamente lleva un gráfico. O sea, cada uno de estos tiene una plantilla que hay que completar, que ahora después lo vamos a ver. O sea, una plantilla de caso de uso que es escrito. Ahí yo tengo que entrar y de alguna manera indicar qué es esto. Creo que lo habíamos visto en el sistema de metodología 1. Sí, ¿lo vieron en la plantilla? Bien. Primera, si no mal recuerdo. Se llama especificación de caso de uso y es una plantilla que ahora vemos. Ahora les muestro. Acá por eso esto de que opcionalmente puede escribirse opcionalmente no, o sea, los casos de uso que son... Yo puedo especificar todos los que quiera, pero los que son más significativos, que los vamos a trabajar, tomamos esos, ahí tenemos que hacer la especificación, la documentación, ¿no? Bueno, así que esto es relativo, porque sí o sí tenés que escribirlo, tienen que incluir. Pero bueno, yo les decía, partiendo de acá la nota. Si hay algo que es muy importante, se puede poner una nota acá. Con una flechita, creo que es punteada, hay que verlo y se pone una nota. Para indicar algo escrito, especificar algo en el gráfico, ¿no? Que es muy importante. Se puede hacer en cualquier gráfico, no nada más en el de caso de uso, ¿no? En el de clase se usa mucho. Bien, un actor representa un rol que toma un usuario. Por ejemplo, cuando nosotros hablábamos que vamos a hacer el relevamiento de los stakeholders, el empleado administrativo es un rol. El supervisor es un rol, o sea,
Un actor también puede ser un sistema, bueno, como hablábamos, sistema de mercado de pago. Vamos a seguir viendo. Si nuestro sistema brinda, por ejemplo, servicios de seguridad, validando usuarios, administración de perfiles, los sistemas que hagan uso de estos servicios pueden representarse como actores en nuestro sistema. Bueno, acá está dando una aclaración, pero de un tipo de sistema, ¿no? O sea, servicios de seguridad validando usuario. O sea, porque ahora ustedes vieron, bueno, acá lo que está haciendo es una aclaración que va más allá de lo que queremos ver, pero lo que hay son sistemas, cuando ustedes se loguean en el Gmail, no es el Gmail el que tiene el login incorporado, sino que saltan a un tercer sistema que es de validación y que todo Google, todos los sistemas de Google lo utilizan para validar, ¿no? Acá sería como que tendríamos un sistema de validación de usuarios y en ese sistema de validación tendríamos múltiples actores que se loguean con distintos roles, porque ese sistema de login me da el servicio de login a múltiples sistemas, ¿no? Eso es lo que está diciendo más o menos ahí. Eso no va, es un ejemplo, es lo que está dando, ¿no? Un actor puede ser también usado desde nuestro sistema. Un actor puede ser usado en nuestro sistema, creo que lo habíamos hablado. Puede ser usado en nuestro sistema cuando nosotros usamos un actor externo a otro sistema, ¿no? Nuestro sistema lo está usando. Una función de nuestro sistema puede requerir un sistema interno en la validación de una tarjeta de crédito, que eso es lo que estamos viendo ahí, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Debido a que muchas funciones del sistema pueden hacer uso de un mismo actor externo, los actores externos son opcionales del sistema. Yo no sé si son, no coincido. Por ejemplo, no se recomienda representar un servicio de impresión cuando es usado desde muchas funciones del sistema, porque complica la representación. Bueno, acá lo que está diciendo es que si vamos a tener imprimir, y el imprimir utiliza un actor externo, que es el sistema de impresión, que puede ser una impresora o un servidor de impresión, si lo llenamos de flecha, que todos los casos de uso van a usar imprimir, estamos haciendo compleja la visualización del gráfico, o sea, lo estamos llenando de líneas innecesarias que no es importante, digamos, lo que nos está diciendo. Esto es por eso, cuando nosotros identificamos clases o casos de uso, nos conviene trabajar sobre lo más significativo, ¿no? Ese es el tema. Porque lo otro, aparte de llevarnos más tiempo, nos enchastra el gráfico, digamos, o sea, y tal vez pasamos por alto cosas más importantes, ¿no? Los actores pueden dividirse en primarios y secundarios. Los actores primarios invocan funciones y los secundarios se definen como actores de los que se sirve el sistema para ejecutar sus funciones. Esto tendría que verlo, esto no es muy usado. Actores de lo que se sirve podría ser primario y secundario también el vendedor, en este caso. Conviene hacer una descripción detallada del actor. Bueno, eso es relativo, puede ser una buena práctica, pero es relativo. Opcionalmente puede incluirse una descripción del actor en la documentación del sistema. Y sí, yo prefiero comentarlo en la especificación del caso de uso, ¿no? Que hablamos. Bueno, ¿qué es un caso de uso? Se representa con una elipse, va el nombre del caso de uso. Es una función del sistema desde el punto de vista del actor, como hablamos. Representa comportamiento del sistema. Internamente es una colección de secuencias de acción, incluyendo variantes que un sistema realiza para lograr un resultado de valor para un actor. O sea, nosotros dentro de la especificación de caso de uso vamos a especificar la secuencia de pasos de la tarea que va a realizar, ¿no? El flujo principal de tareas y el flujo alternativo. Modela aspecto dinámico, sí es dinámico porque ya estamos en tiempo de ejecución, o sea, y de comportamiento, ¿no? Estamos trabajando seguramente con objetos. La especificación del caso de uso modela un caso de interacción del sistema con uno o más actores. O sea, un caso de uso, como vimos, puede interactuar con uno o más actores, tanto el camino de éxito como para el camino de excepciones. Cuando nosotros hacemos la especificación hay un camino de éxito y un camino de falla, que puede ser un flujo alternativo, o sea, podemos especificarlo. Si es significativo, ¿qué pasa si el pago, por ejemplo, una excepción sería, ¿qué pasa si el pago no se pudo hacer? Llamé a Mercado Pago y me tira un error de la tarjeta. Bueno, ese flujo de instrucciones que siguió para hacer el pago salió con una excepción. Esa excepción es un flujo alternativo de que cómo maneja ese error, ¿no? El sistema, ese caso de uso. Bueno, las relaciones del actor.
hay una relación entre el actor y el caso de uso que representa la participación de un actor en un caso de uso. La flecha indica el tipo de relación, nos comenta. Si apunta hacia el caso de uso, el actor es el usuario del sistema. Y si apunta hacia un actor, el sistema requiere servicio del actor. O sea, acá estamos viendo, lógicamente, que para un sistema externo, que es un actor, lo está llamando en nuestro caso de uso. La flecha indica quién lo llama, ¿no? Eso nos está comentando. Es la única relación posible entre un actor y un caso de uso. Bueno, entre un actor y un caso de uso hay una relación de uso, ¿no? Relación entre actores, la generalización. El actor de origen puede comunicarse con los mismos casos de uso que el actor destino. El actor origen hereda la relación con los casos de uso que posee el actor destino. La generalización es como que hereda, como estamos viendo acá, que acá lo veíamos. El supervisor hereda todos los casos de uso que puede ejecutar el vendedor. Pero acá no está especificado. El supervisor puede ejecutar otros seguramente, dependiendo su nivel de permiso sobre el sistema, ¿no? Que acá no los especificaron. Y también se utiliza para los casos de uso, ¿no? Los que heredan, en este caso. También puede haber casos que También puede haber generalización en los casos. Acá lo vemos, sí. Hay relaciones entre los casos de uso también. Estos dos heredan. Perfecto. Ingresar pago hereda, o sea, hay una generalización, o sea, o es en efectivo o es con tarjeta. ¿Y no sería un extend eso, por ejemplo, profe? O sea, ingresar pagos es un extend. No, ahora lo vemos. Ahí estamos llegando. A ver, lo repasamos juntos. Así Espera. Esa de ahí es una generalización, porque nosotros estamos heredando el funcionamiento de ingresar pago o pagar, en el caso de uso pagar, pero lo estamos haciendo con modificaciones, ¿no? Entonces estamos heredando. Estamos heredando su comportamiento, pero lo estamos modificando según nuestro caso, ¿no? Acá hay está heredando, está generalizando. Vamos a ver las otras. Acá está. Hay más relaciones. Bueno, el actor origen puede comunicarse con los mismos casos de uso. Bueno, acá estábamos en relación entre actores. Ahora vamos a ver la relación entre casos de uso. Extend. Vamos a ver qué significa. El caso de uso de origen aumenta la funcionalidad del caso de uso destino. La funcionalidad provista por el caso de uso origen puede ser una nueva funcionalidad para el caso de uso destino o una variante a alguna acción. En la especificación de caso de uso y uso se incluye la condición que debe ocurrir para que la extensión se ejecute. Y se explican los cambios sobre esto es cuando se especifica, ¿no? Puede traducirse a extiende, si se considera conveniente, pero esta traducción debe respetar en todo el modelo. O sea, el extend, en este caso la relación de extend es una relación de uso, pero es alternativa, ¿no? Opcional. O sea, por alguna causa, acá consultar el catálogo es un alternativo. Yo puedo, al emitir la orden, hacer una consulta al catálogo, o de alguna manera puedo no hacerla y emitir la orden igual. Habría que ver, no está especificado, ¿no? Acá diría, yo puedo extender la funcionalidad de este caso de uso que lo ejecuto, lo ejecuto, pero puedo emitir una orden sin consultar el catálogo. No lo veo muy lógico, pero bueno, es como está marcado acá, o hay algo que, o falta otro caso de uso, o hay que ver la especificación, ¿no? Pero la de uso me parece que no es opcional. Sí o sí la tiene que usar. Ahora vamos a ver el include. El caso de uso origen contiene la funcionalidad del caso de uso destino. Es análogo a llamar una subrutina. El include lo contiene, lo usa. Este sería un include. O sea, acá está colocado como uso, pero si vemos la flecha, bueno, es igual, o extend o include. El include lo contiene, o sea, que por alguna causa los casos de uso están separados, porque del análisis se vio que convenía dividirlos, tal vez era un caso de uso muy grande. Eso significaría que este caso de uso sí o sí lo tiene que usar, pero que también puede ser usado por otro actor, por otro caso de uso, no sé si me explico. Está separado de las operaciones que realiza este caso de uso porque algo más lo usa. O porque este era muy grande y verdaderamente no cumple con la definición que debe ser finito. O sea, ese es el tema, ¿no? Aparte, emitir orden y agregar producto es evidente, son dos acciones distintas, ¿no? Pero entonces emitir orden sí o sí tiene que usar
a incluir a este caso de uso, ¿no? Acá, bueno, tenemos específico el uso. El caso de uso origen contiene la funcionalidad del caso de uso destino. Este estereotipo fue reemplazado por include a partir de la versión 1.3. O sea, porque hay versionados de UML. O sea, también, y hay cambios en los gráficos, o sea, cuando van ampliando las versiones, ¿no? O sea, include y use es lo mismo, lo que pasa es que fue reemplazado. Bien, bien. Generalización. El caso de uso origen hereda la especificación del caso de uso destino. Esto es lo hereda, ¿no? El caso de uso origen puede modificar y ampliar la especificación. Se basa en el concepto de herencia. Puede representarse en un esquema similar utilizando el estereotipo STEM, si no es estrictamente necesario. Bueno, los estereotipos son las labels, las etiquetas que vemos, que se colocan así. Extend, use. Bien. Y según también hay variaciones, como vimos, según la versión del UML que se utilice, ¿no? Es como que en verdad no estamos limitados, o sea, uno puede utilizar todo lo que quiera para especificar mejor al sistema, ¿no? Claro que si utiliza una nomenclatura, por ejemplo, en vez de, como hablamos, en vez de use, que utilice include, bueno, si nosotros utilizamos que usa en reemplazo de include, entonces vamos a utilizar que usa en todos los gráficos. Vamos a mantener una secuencia lógica, no vamos a hacer un gráfico con use y un gráfico con include, ¿no? No sé si me explico. Claro, sí, sí, por eso. Si no sería, tiene que ser lo más legible posible. Ese es el tema. Bien. Y acá tenemos un ejemplo de que hay otro documento, pero este es un primer ejemplo. Esta es la especificación del caso de uso. Nosotros primero desarrollamos de cada caso de uso un diagrama como el que vemos acá, que lo que tendríamos que hacer ahora en nuestro trabajo es identificar las acciones, identificar los actores, identificar todos los casos de uso. Después, cuando ya lo graficamos y lo vamos viendo, ya nos vamos a dar cuenta si hay otras operaciones distintas, por ejemplo, porque emitir orden no es la misma operación que agregar producto. Entonces puede ser que un caso de uso ejecute otro caso de uso. Nos vamos a ir dando cuenta de eso. Y después de que tenemos el gráfico, identificamos a los casos de uso, tenemos que especificar cómo funciona internamente cada uno, que eso es escrito. Entonces tenemos una plantilla que nos dice de tal sistema, cuál es el caso de uso, fecha de... Siempre estos documentos tienen cuándo fue modificado, cuándo fue actualizado, para manejar un control de cambios en general. El folio está arriba o está abajo, al pie, al final. Entonces, bueno, nos dice cuál es el objetivo del caso de uso, cuáles son los actores. Tal vez acá podemos poner una nota y decir, especificar el actor, explicar qué hace cada actor. ¿Cuáles son las precondiciones para ejecutar un caso de uso? Puede haber precondiciones, postcondiciones que se ejecuta después del caso de uso y un flujo normal de eventos. Mínimamente tiene que tener esto el caso de uso. O sea, el flujo normal. Paso 1. El actor selecciona un producto disponible para contratación. Paso 2. El sistema determina la información a solicitar al actor mediante catálogo de productos. Paso 3. El sistema ingresa las condiciones de contratación. Paso 4. El sistema determina el costo de suscripción. O sea, el flujo normal de eventos hasta terminar el caso de uso tiene que estar especificado, por lo menos. Ahora, Profe, sí. ¿puede ser que eso se parezca a la historia de caso de uso? No, hay historia de usuario. Historia de usuarios. O sea, historia de usuario es el equivalente a un caso de uso. Si nosotros definimos que al sistema, es lo mismo que la nomenclatura que hablábamos de 100. Si nosotros definimos que el sistema lo hacemos con caso de uso, hacemos todo con caso de uso. Y si definimos que lo hacemos desde un principio, con las acciones, con historia de usuario, lo hacemos todo con historia de usuario. La historia de usuario no tiene especificación gráfica, no tiene gráfico. La historia de usuario tiene una especificación escrita, una plantilla a formar, nada más. Pero en definitiva es muy parecida. Pasa es que historia de usuario es para sistemas ágiles. Es una herramienta de los sistemas ágiles y caso de uso es una herramienta del UML, de sistemas anteriores. Pero eso no quiere decir que yo pueda usar un sistema ágil con todo el UML. Es más, en los sistemas ágiles se utiliza todo el UML. Lo único que cambia es o uso historia de usuario o utilizo caso de uso. No está mal hacerlo ágil y verlo desde el punto de vista de caso de uso. ¿No? Ese es el tema. O sea, historia de usuario es un equivalente a un caso de uso. La plantilla puede tener alguna diferencia, después la buscamos. O sea, pero en definitiva muestra lo mismo. Nos muestra quién lo ejecuta, quién es el actor, y nos muestra cuáles son el flujo de eventos, nos tiene que mostrar
puede tener varios flujos alternativos, un caso de uso, y puede tener excepciones. Y en notas podemos poner detalles adicionales. También un caso de uso puede tener temas no funcionales, o sea, requisitos no funcionales. Habría que ver en esta plantilla a qué relaciona recursos relacionados y temas pendientes. Temas pendientes sería modificaciones que tenemos que ir haciendo sobre el caso de uso. O en una futura revisión vamos a agregar esta funcionalidad. Se puede agregar acá, ¿no? Ese es el tema. Bueno, vamos a ir hasta acá, ¿les parece? Lo que tenemos que hacer nosotros, me interesaba, es empezar a hacer este diagrama de casos de uso, identificar los casos de uso de nuestro sistema, identificar los actores y empezar a formar un gráfico. Lo pueden hacer a mano, no, para hacerlo más fácil, lo pueden hacer con boceto a mano y después lo copian en un Dravio. Sí, Emanuel. Una consulta, profe. ¿Cuántos casos de uso más o menos usted considera que es factible tener en el proyecto? No tengo la cuenta exacta. Hay algunas variaciones según de caso de uso. Los más significativos. Está bien, perfecto. Podríamos poner, se puede poner el ingresar al sistema como el login, es un caso de uso, ese lo pueden poner. Pero por ejemplo el caso de uso, qué sé yo. No, más o menos los ubico. Pero Claro, registrar usuarios es interesante, que el registrar usuario lo puede usar, lo puede hacer el administrador o el mismo usuario, se puede registrar en el sistema. Nosotros vamos 15 por ahora, más Bien, o menos. buenísimo, Está buenísimo. bastante... No, o sea, creo que no nos quedan muchos, los- pero para ayudar un poco la idea también. Y en la clase... Perdón, agregar, modificar y eliminar lo tengo en el mismo. ¿Lo separo? Porque son diferentes acciones. Se tendría que separar. Hay que ver si es importante. Después tenemos que ver si es verdaderamente significativo. Una VM o un CRUD. A veces sí, a veces no. Depende cuál. Pasa que nosotros, ponele, tenemos el actor usuario tiene varios roles. Entonces, el rol admin puede agregar o modificar o eliminar Bien. a un organizador, por ejemplo, o a un Bien. usuario, ¿no? Justamente. Ahí en el ejemplo podrías tener usuarios que heredan, ¿viste? Se puede hacer la herencia del usuario con Sí, usuarios según lo los vamos a ver roles. así. Está bueno, lo pueden especificar. Tal vez después no vamos a trabajar en ese caso de uso, pero está bueno especificarlo. Ok. Sí. Bueno, ¿alguna consulta más, chicos? Vamos a dejar acá. ¿Cómo se llama con esta parte? La clase que viene, si bien ya lo deberíamos haber visto, vamos a repasar la documentación de cómo hacemos las asociaciones entre las clases, ¿no? Que es un poco más complejo el gráfico, pero bueno, por ahora es identificar las clases que podamos y los casos de uso que podamos. Y los casos de uso ya empezar a programarlos, ya empezar a diseñarlos y empezar a pensar, en base al ejemplo que vimos de la plantilla del caso de uso, cuál es el flujo principal de operaciones que se hacen, o sea, tomen de referencia esa plantilla, ese archivo que acabamos de ver. Y yo, otra cosa, les dejé acá en metodología, sí, perdón, les dejé, perdonen, en material de estudio adicional les dejé TP de ejemplos, que los pueden ver y que los podemos ir preguntando la clase que viene. Son TP bastante grandes. Buenísimo, Más chiquitos profe. el de metodología 2. Buenísimo. Perfecto, profe.